Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase 33 del curso, donde vamos a estar analizando la unidad 20, el aparato urinario, donde vamos a hablar de la anatomía y la fisiología del sistema urinario, los órganos que está compuesto, ya vamos a ver, por riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Cómo se forma la orina, cuál es su composición, entonces qué rol tiene el riñón en la formación de la orina y cómo se produce, entonces cómo se regula la emisión de la orina. Como les decía entonces, la función principal del aparato urinario es la de extraer de la sangre los productos de desecho. O sea, esto ocurre en los riñones. O sea, esa es la función principal que tienen los riñones, es la de sacar los desechos que hay, los desechos metabólicos del metabolismo celular, y eliminarlos hacia el exterior de nuestro cuerpo a través de la orina que se acumula en la vejiga urinaria. Pero esta no es la única función, si bien es la más conocida y una de las más importantes que cumplen en nuestro cuerpo, pero también ayuda a controlar o regular la composición de los iones en sangre cuando hay un exceso de sodio, un exceso de potasio, regular el pH sanguíneo, bueno, ahí está mal escrito, es decir, si aumentan los protones, es un sistema que ayuda a eliminar protones de la sangre, a regular la volemia, la cantidad de líquido que hay en circulación, regular la presión arterial también, es decir, a través de la volemia y a través del manejo de la composición iónica de la sangre. Ayuda también con estas funciones a mantener la osmolaridad de la sangre, es decir, una concentración de solutos adecuadas, lo que es la fisiológica, que se dice que es 300 miliosmolar. Hemos visto cuando tenemos soluciones, o sea, una solución isotónica tiene la misma cantidad de sustancias osmóticamente activas, tanto en el interior como en el exterior celular, o sea, en el líquido extracelular, en la circulación, como en el líquido intracelular. También ayuda a producir hormonas, como la eritropoyetina, y por otro lado a regular la glucemia, ya que también puede producir glucosa por gluconeogénesis, si bien no a la misma tasa que en el hígado, pero también el riñón puede y colabora en mantener esa glucemia cuando tiene que generarse a través de gluconeogénesis. El aparato urinario está compuesto por dos riñones, el riñón derecho, el riñón izquierdo, dos uréteres, que son estos conductos que salen de los riñones, el uréter derecho, el uréter izquierdo, que desembocan en la vejiga urinaria que tenemos acá, es decir, los dos uréteres desembocan en una única vejiga urinaria, pero en distintos lugares, y luego por delante tenemos la uretra, que es distinta tanto en hombre como en mujer. Vamos a ver que la uretra tiene una porción. Acá voy a ocultar algunos de los huesos. La uretra en este caso sale, acá atraviesa esta glándula que se llama la próstata en el hombre. Atraviesa esa próstata y luego va a través de lo que es el pene en el hombre, y si es en la mujer desemboca sobre los órganos femeninos externos. Una uretra es más corta. Entonces tenemos dos riñones con esta forma de poroto que se le dice, que tiene este color rojizo, o sea, y forma así de poroto, ven, con una concavidad de la cual penetran en ese hilio, o sea, sale esto lo que es lo que se llama la pelvis renal, que ya vamos a ver, y además por donde penetran los vasos sanguíneos, entran las arterias, salen las venas y además también los nervios que inervan a las distintas zonas del riñón. Entonces estos son los órganos, o sea, tenemos dos riñones, dos uréteres, una vejiga, acá en este caso que está ubicada, en el caso de la mujer, por debajo del útero, en el caso del hombre, por delante de lo que es el ano, y por encima de la próstata. Y luego del útero, de la vejiga urinaria, o sea, tenemos dos uréteres, una vejiga y una uretra, que es la que conduce la orina hacia el exterior. ¿Sí? Entonces la función principal de este aparato urinario es la de
excretar desechos del metabolismo celular, que van a ser extraídos o procesados en el riñón para luego pasarlos a estos conductos de transporte que son los uréteres y el almacenamiento, que es en la vejiga, y la uretra, que también es de transporte. El sistema o el aparato urinario también se llama sistema renal, sistema urinario o sistema excretor. Entonces ya vimos, está formado por esos 4 órganos, los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Y tiene 2 partes, una parte que es la secretora, que está formada por los riñones, que generan la orina y además tienen otras funciones, como ya vimos, y además está formada por las vías excretoras o vías urinarias, que son las que se encargan de juntar la orina que sale del riñón o de los riñones y llevarlas hasta el exterior a través de la uretra. Están formadas por los uréteres, que llevan la orina desde los riñones hasta la vejiga urinaria, que es el lugar donde se va a acumular la orina, y luego la uretra, que es el conducto que lleva la orina hacia el exterior, ¿sí? Saliendo, bueno, que es de una longitud más corta en la mujer y más largo en el hombre. Ya vamos a ver, o ya hemos visto en esos sitios en los cuales termina. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos, o estos órganos son los que conocemos como el sistema renal o el sistema excretorio, o el también llamado aparato urinario, que tiene íntima relación, por supuesto, con el sistema circulatorio, ya que la sangre, o sea, el riñón va a generar un filtrado de la sangre para luego a partir de ahí generar la orina. ¿Por qué? Porque a partir de eso, o sea, lo que está haciendo es retirar los residuos o los desechos metabólicos que están contenidos en la sangre. Entonces los retira de la circulación y los saca a través de este líquido, que es la orina. Entonces la orina cumple la función de retirar excesos, bueno, desechos metabólicos, pero también además los excesos de sodio, de potasio o retener calcio, si hay excesos de algunos otros metabolitos que no pueden ser reabsorbidos, por ahí la glucosa, vieron en los diabéticos, cuando está muy elevada no puede ser, tiene una velocidad de reabsorción, un límite de reabsorción, o sea, cuando se filtra un determinado metabolito como la glucosa hay un determinado límite. Si está demasiado elevado no alcanza a reabsorberla, entonces algo se pierde por orina y eso va a depender de la cantidad de glucosa que tengamos en sangre. Mientras más elevada sea, más sea por encima de los niveles normales, más le cuesta al riñón retenerla. Entonces, debido a que tiene una velocidad de retención para algunos metabolitos limitada, o sea, tiene un transporte limitado, y entonces si más seguimos elevando, más glucosa va a aparecer en la sangre, generando lo que se llama glucosuria, es decir, glucosa en sangre. Pero también si hay fallas renales se va a observar que pueden perderse aminoácidos que están en circulación o algún otro metabolito o incluso proteínas, que la orina normalmente no tiene proteínas, pero cuando comienza a haber fallas en el riñón por alguna patología que también por ahí está relacionada con la diabetes, pueden empezar a observarse la presencia de proteínas en la orina, lo cual está hablando de que ese riñón se está alterando o está funcionando no de una manera correcta, ya que el mismo proceso de la enfermedad está avanzando y está generando daño en la circulación o en la microvasculatura, se dice, renal. Entonces, el riñón como sistema excretor es el principal órgano del aparato urinario que genera esa orina, y está compuesto, como vemos acá, por 2 segmentos. Un segmento más externo, que es lo que llamamos la corteza, y una parte más interna, que es la médula. Ahora vamos a ir distinguiendo un poquito más cómo es que están divididos, pero en principio entonces está dividido en una parte externa llamada corteza y una parte interna llamada la médula. Los riñones van a estar ubicados, el riñón derecho por debajo del hígado, mientras que el izquierdo lo vamos a encontrar por debajo del estómago. Como vemos, entonces, este riñón
bueno, el derecho está ubicado un poco más por debajo que el izquierdo suele tener una ubicación un poquito más arriba, debido a que acá se encuentra el hígado, y el hígado entonces va a estar, bueno, como tiene en la zona derecha una parte más voluminosa, eso hace que este riñón esté un poquito más debajo que el riñón izquierdo. Mide alrededor de unos 10 a 12 centímetros de longitud, con unos 5 a 7 centímetros de ancho y unos 3 centímetros de espesor. Y puede pesar, bueno, más o menos entre 130 a 150 gramos. Tiene un borde cóncavo, que vemos acá, el cual está orientado hacia la columna vertebral o hacia la línea media del cuerpo. Esto recordemos que son órganos que se dice retroperitoneales, es decir, quedan por detrás del peritoneo, fijado a la pared posterior de nuestro cuerpo, o sea, en la parte interna de lo que sería la espalda. Y esta parte cóncava, hay acá como una entrada, como una incisión, lo que se llama una escotadura, que se llama el ilio renal, es decir, hay como un agujero, ¿no? Y a través de esa escotadura sale el uréter, que vemos acá, y ingresan los vasos sanguíneos, como la arteria renal, la vena renal, los vasos linfáticos, que no nos olvidemos, y también los nervios. Cada uno de estos riñones está protegido por tejido conectivo. Tenemos 3 capas de tejido conectivo, una capa más profunda que se la llama la cápsula renal, y luego tenemos que es de tejido conectivo denso y regular. Luego hay una cápsula adiposa, que es la media, que es un tejido adiposo que está protegiendo al riñón, lo rodea totalmente y lo protege, sobre todo de traumatismo, o sea, sirve como almohadillas, como almohada de colchón de todo el riñón, para protegerlo. Y por fuera tenemos lo que se llama la fascia renal. Entonces, dentro de esa fascia renal, entonces se continúa luego con el tejido conectivo que rodea los riñones, de manera que lo mantienen también firmemente ubicado en su posición. Es decir, no hay otras estructuras que estén sosteniendo al riñón, como ligamentos ni nada, sino que el riñón se sostiene más que nada por por el tejido conectivo que lo está rodeando. Con respecto a la parte interna entonces del riñón, decíamos que presenta una zona más externa de un color rojo claro, que es uniforme y más superficial, que es la corteza renal, mientras que la parte más interna se la llama la médula renal. Entonces, que esa es de un color pardo rojizo. Y esta médula renal está formada por las llamadas pirámides renales, que tienen esta forma cónica, con la base ubicada hacia la corteza y el vértice ubicado hacia el centro, desembocando en lo que se llaman las papilas renales. O sea, se va a dirigir hacia esta zona de las papilas. Luego vienen, o sea, desembocan esas papilas en lo que se llaman los cálices menores, y estos se van a juntar en otros cálices mayores, en 2 a 3 cálices mayores, que es estos que están acá, y luego estos cálices mayores desembocan en la llamada pelvis renal. Es decir, tenemos unos cálices menores que son más o menos entre 10 y 20 cálices menores, que desembocan en 2 a 3 cálices mayores, y eso a su vez esos cálices mayores van a desembocar en la pelvis renal. Esta es más o menos la dirección de cómo fluye la orina, desde lo que ya vamos a ver la estructura que son las nefronas, a través del conducto colector, desemboca, o sea, forman o generan las papilas renales que desembocan en los cálices menores. Estas pirámides renales están separadas entre sí por las llamadas columnas renales, que son zonas por las que pasan los vasos sanguíneos, que vienen, fíjense que la arteria renal ingresa por el ilio, en la zona donde está también
la pelvis renal y sale la vena renal junto con los linfáticos y los nervios, o sea, el sistema nervioso, y se dirige a través de las columnas renales hacia la corteza renal, bueno, y después hacia la médula. Ya ahora vamos a ver cómo es esa circulación renal. En la zona de la corteza entonces hay dos zonas, una más externa que se la llama la zona cortical propiamente dicha, o sea, sí, la más externa, la que está pegada a la cápsula renal, y una más interna que está en contacto entonces con la zona de la médula renal, que se la llama la zona yuxtamedular, es decir, la que está en esa zona. Entonces, estas estructuras en sí, lo que es la corteza renal o sea, la zona que está que rodea a una pirámide renal o sea, esa zona de la corteza renal junto con esta pirámide, y la mitad que separa las columnas renal es lo que se llama el lóbulo renal. Es decir, el riñón está dividido en varios lóbulos y cada lóbulo está limitado a un lado y al otro por las columnas renales, por la mitad de las columnas. Fíjense que esta columna renal, mitad pertenece a este lóbulo, mitad pertenece a este otro lóbulo. Pero cada uno de estos lóbulos entonces comprende una pirámide renal y la zona de la corteza renal que rodea esa pirámide renal. Entonces, esta zona, lo que es las pirámides renales y la corteza, son lo que se llama el parénquima, o lo que sería la parte funcional del órgano. O sea, siempre cuando hablamos del parénquima de un órgano estamos hablando de su parte funcional. Bueno, el parénquima renal está formado por la corteza renal y las pirámides renales. Entonces, dentro de este parénquima lo que vamos a encontrar que es la nefrona. Fíjense que acá dice neurona, no, esto está mal, es un error del libro. Esto viene a ser, el nombre correcto es nefrona, y esta es la unidad funcional del riñón. Es la que se encarga de filtrar la sangre para generar la orina luego de pasar por toda esta serie de túbulos, los túbulos que van a unir entonces el glomérulo de la nefrona con el cáliz menor. Ya eso lo vamos a ver ahora. Entonces, bueno, estas nefronas, que son las unidades funcionales, hay aproximadamente 1 millón de nefronas por riñón, y estas no se multiplican, ni se regeneran, ni nada en el riñón. Es decir, que si un riñón es afectado por algún problema renal y que altere a las nefronas y la nefrona deja de funcionar, esa nefrona que se va perdiendo, como por ejemplo en una insuficiencia renal crónica, o aguda también podría ser, que supongamos que por alguna causa deja de llegar sangre al riñón, eso va a afectar el funcionamiento de las nefronas y la irrigación, la cantidad de oxígeno que llega, entonces puede llevar a la muerte de células de la nefrona. O sea, si la nefrona que deja de funcionar porque sus células se murieron, es decir, digamos que la nefrona se murió, entonces esa no se vuelve a restaurar, se pierde y se va reemplazando el parénquima por tejido conectivo, y de esta manera los riñones quedan afectados y no van a funcionar a su ritmo óptimo, es decir, empieza a haber una pérdida de funcionalidad renal. En general, los riñones, cuando se pierde, de hecho, podemos vivir con un solo riñón. Lo que se observa en el caso de que cuando se van perdiendo nefronas, que las nefronas que quedan remanentes y que son funcionales, se hipertrofian, se agrandan y aumentan su velocidad de filtración, su tasa de filtración. Entonces, eso lleva a compensar por un tiempo la pérdida de esa parte del riñón que no está funcionando. Pero a la larga, cuando se ha perdido más del 75% de la funcionalidad renal, del parénquima renal, entonces ahí sí se empiezan a observar las deficiencias en la funcionalidad renal. Es decir, tiene que morirse más o menos el 75% de las nefronas para que empecemos a ver efectos de deficiente funcionamiento del riñón.
entonces el filtrado que se forma en la nefrona circula a través de estos conductos, en los conductos hasta llegar al conducto colector, que termina este conducto en las papilas renales, en el vértice de las pirámides renales, lo que vemos acá, esta papila renal. Entonces ahí ese líquido, que es la orina en formación, o ya es orina, va a ser colectado en el cáliz menor, es decir, va a pasar al siguiente conducto, o sea que hay entre 8 a 18 cálices, o decimos entre 10 y 20 cálices menores, que van a juntar la orina de varios de estas pirámides renales, y luego el líquido va a pasar hacia los 2 o 3 cálices mayores que tiene cada riñón, y del cáliz mayor entonces va a pasar hacia lo que es llamada la orina va a drenar hacia la llamada pelvis renal, que es este vestíbulo o esta zona común que recibe a los 2 o 3 cálices mayores, o sea el líquido que va drenando de esos 2 o 3 cálices mayores, y lo va a llevar luego para conducirlo hacia el uréter y de ahí a la vejiga. Entonces esta zona que tenemos, que se lo llama el seno renal, va a contener parte de lo que es la pelvis, los cálices y las ramas de los vasos sanguíneos. En esta zona que es el seno renal encontramos todas estas todos estos vasos que están entrando, nutriendo y drenando la sangre y la orina que se filtra en el riñón. Tenemos que saber, el riñón tiene una alta tasa de irrigación sanguínea, es decir, aproximadamente el 25% del riego sanguíneo va hacia los riñones, ya que, como decíamos, el riñón genera la orina a partir de la sangre, y para eso necesita un buen flujo sanguíneo o una buena cantidad de sangre que ingrese en los riñones para que pueda realizar esta función, que es la de retirar los elementos de la sangre, es decir, tiene que filtrar la sangre, y para ello ahora vamos a ver cómo es que se produce en las nefronas. Las nefronas van a generar un filtrado de la sangre y luego lo van a ir, a partir de ahí lo van modificando ese filtrado para generar un producto que cuando llega a esta zona, a las papilas renales, ya es la orina que luego va a ser excretada de nuestro organismo. Bien, acá podemos ver esquemáticamente en el atlas, lo que estábamos hablando. Vemos la corteza renal, la médula renal, las columnas renales, y hablábamos que cada una de estas pirámides renales desemboca entonces en una papila renal, y esas papilas renales en definitiva van a estar formando, o son colectadas, pasa a lo que se llama a un cáliz menor. Entonces tenemos entre 10 y 20 pirámides renales, y cada una de ellas drena entre 10 a 20 cálices menores a través de las llamadas de estos conductos papilares. Y estos conductos van a desembocar de los cálices menores, luego se van a juntar en 2 a 3 cálices mayores, que acá fíjense que es la salida de cada uno de estos cálices menores, que llega a un cáliz mayor, y de ahí va a venir hacia lo que es la pelvis renal, hacia la zona del centro, que es la que recoge la orina para luego transportarla hacia el uréter, que es esta estructura que sale de acá al riñón. Acá está bueno porque podemos ver que el riñón derecho está un poco más bajo que el riñón izquierdo. Esto que vemos acá entonces son las glándulas suprarrenales, que hablamos en las clases pasadas. Y yo les decía que a través del hilio renal entonces es donde vamos a observar la entrada y la salida de los vasos sanguíneos. Los riñones tienen una alta tasa de irrigación, ya que más o menos tienen, el aporte es de un 20 o un 25% del total del gasto cardíaco en reposo, es decir, que tiene un alto porcentaje del flujo de sangre. Aproximadamente tienen
o sea, tienen un flujo de sangre de 1200 mililitros por minuto, es decir, 1,2 litros de sangre pasa por el riñón por cada minuto. Entonces, ese flujo es muy importante y eso refleja entonces la función, como les digo, que tiene el riñón de limpiar la sangre de los desechos. Entonces, y vamos a ver que a partir de la arteria aorta descendente, entonces van a surgir las ramas de las arterias renales, la arteria renal derecha y la arteria renal izquierda. Entonces, cada una de estas arterias renales se va a dividir luego en arterias segmentarias, que son las que vemos acá. Esas arterias segmentarias se van a cada uno de los segmentos o áreas del riñón, se van dividiendo y va a dar lugar a diversas ramas que van a penetrar entonces en el parénquima y atravesan las columnas, o sea, entre las pirámides tenemos las columnas renales. Por acá van a pasar entonces estas arterias segmentarias, se dividen en arterias interlobulares que van a pasar por la zona de las columnas renales hasta llegar a la zona entre lo que es la corteza y la médula, donde se bifurcan y se tornan, se dice tortuosas, o sea, como con un camino no muy definido, sino que van penetrando entre la interfaz entre la corteza y la médula en las llamadas arterias arcuatas o arterias arqueadas, ¿sí? Estas arterias arcuatas luego van a irse dividiendo, generando lo que son las arterias interlobulillares, es decir, son arterias que ya van penetrando dentro de la corteza, o sea, ingresando dentro de los lobulillos renales, y estas van a emitir luego ramas, que ahora sí es una de las partes más importantes del riñón, que son las arteriolas aferentes. O sea, cada arteriola aferente va a dividirse luego en en capilares, generando lo que se llama el capilar glomerular. Entonces, a partir de estos capilares glomerulares es que luego, o sea que es donde se produce el filtrado de la sangre, y luego del capilar glomerular se vuelve a formar una arteriola, que es la arteriola eferente. Y luego esta arteriola eferente penetran dentro de la médula, generando lo que son los capilares peritubulares. ¿Sí? Fíjense que sí, ahora los voy a mostrar un poco más en detalle, pero estamos hablando de que de las arteriolas aferentes se forma un capilar y luego de ese capilar se vuelve a formar una arteriola. Es decir, que acá no se cumple esa distribución habitual, que después de una arteriola se capilariza y del capilar surge una vena, sino que acá tenemos arteriola, capilar, arteriola. Es decir, que la sangre sigue siendo sangre arterial, sangre que no ha intercambiado oxígeno ni nutrientes con el tejido periférico, sino que se ha generado un capilar, el capilar glomerular, para generar el filtrado de la sangre, y esos capilares glomerulares constituyen la primer parte de la nefrona, de la unidad funcional del riñón. Bien, entonces acá estamos nuevamente explicando cómo es este flujo de sangre a través del riñón, comenzando por la arteria renal, luego vamos hacia las arterias segmentarias que decíamos se distribuyen hacia los distintos segmentos del riñón, de ahí pasan a través de las columnas renales, a través de las arterias interlobulares y en la interfase entre la corteza y la médula, en estas zonas con las pirámides renales se forman las arterias arcuatas. Estas arterias arcuatas luego emiten proyecciones, que son las arterias interlobulillares, y a partir de allí, fíjense, vamos a ir acá, se generan las arteriolas aferentes. La arteriola aferente se va a capilarizar, generando lo que es los capilares glomerulares, los que vamos a encontrar dentro del glomérulo renal, la primera parte de la nefrona. ¿Sí? Entonces, o sea, el glomérulo forma parte de la nefrona, es decir, que el glomérulo forma parte de la función renal y también del sistema circulatorio. Luego se vuelven a juntar esos vasos sanguíneos para generar una única arteriola eferente, es decir, una arteriola que sale del glomérulo, es decir, ingresa la arteriola aferente,
genera el glomérulo en capilares con los capilares glomerulares y sale una única arteriola eferente por glomérulo. A partir de esta arteriola eferente se generan, por un lado, los capilares peritubulares, que son capilares que van por los costados de este sistema de túbulos que tiene la nefrona en la zona de la corteza, y algunas de estas arteriolas eferentes se dividen para irrigar las zonas en la médula, o sea que van a recorrer alrededor de los túbulos que están ubicados en la médula, generando lo que se llama los vasos rectos. Es decir, que a partir de la arteriola eferente se generan capilares peritubulares para los túbulos de la corteza renal y vasos rectos que van a los costados de los túbulos de la médula renal, ¿sí? Entonces, peritubular para la corteza, vasos rectos para la médula. Luego estos capilares se van a reunir en las venas interlobulillares, en estas zonas, para generar luego las venas arcuatas, que van a drenar en las venas interlobulares, y las venas interlobulares van a formar parte o van a drenar finalmente en una única vena renal que sale del riñón, o sea, ingresa una única arteria renal, sale una única vena renal que va a drenar su contenido en la vena cava inferior. Entonces, de esta manera, o sea, la sangre que viene desde la aorta descendente va a pasar a la arteria renal y de ahí a las distintas zonas para finalmente drenar en una única vena renal que va a desembocar en la vena cava inferior. Y de esta manera entonces es que circula la sangre a través del riñón y se produce, digamos, la unión de la parte funcional del riñón y del sistema circulatorio a nivel de lo que es el capilar glomerular. Entonces, dentro de la primera estructura, que es la nefrona, vamos a encontrar entonces los capilares glomerulares que van a dar lugar a lo que se llama el filtrado del plasma sanguíneo, que va a ser tomado por ese glomérulo para luego ser transportado, ese filtrado, a través de los distintos túbulos de la nefrona. Recordando entonces que estos riñones, la unidad funcional del riñón es la nefrona. Tenemos aproximadamente, decimos, 1 millón de nefronas por riñón, y este es el sitio en donde se va a formar la orina. Acá está representando entonces que la primera parte de la nefrona es el corpúsculo renal, que tiene esta parte que tiene como una manito que está agarrando, que es el corpúsculo, el glomérulo, perdón, y tenemos también la cápsula de Bowman. Estas dos zonas, acá tenemos la cápsula de Bowman y el glomérulo con sus capilares glomerulares. Esta es la zona en donde se filtra la sangre, que va a pasar al interior de la cápsula de Bowman, y luego tenemos el túbulo renal, que consta de varias partes. Vamos a tener en principio lo que se llama el primer túbulo, es un túbulo contorneado proximal. ¿Por qué? Porque tiene una trayectoria tortuosa, no es ni recto ni nada más que curvo, sino que tiene muchas curvas, ubicado siempre en la zona de la corteza renal. Luego se le continúa lo que se llama el asa de Henle, que son tubos rectos que tiene una primera zona descendente del asa de Henle y una zona ascendente del asa de Henle, y luego se continúa con el túbulo contorneado distal, que esto es lo que va a conectar luego con lo que se llama el tubo el tubo colector. Ese tubo colector es donde finalmente va a juntar el líquido o el filtrado de la sangre de distintas nefronas. Es decir, que las nefronas desembocan en túbulos colectores, y un tubo colector puede juntar el filtrado o el líquido que producen varias nefronas. Entonces, a partir del corpúsculo renal, formado por el glomérulo y la cápsula de Bowman, se continúa los túbulos renales, que están formados por el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle con su parte descendente y su parte ascendente, y el túbulo contorneado distal,
que termina en el tubo colector. Bien, con respecto entonces a la formación de la orina, nosotros tenemos que tener en claro entonces que la orina es un filtrado, o se dice, o más bien un ultrafiltrado de la sangre, es decir, se filtra la sangre y luego se van reabsorbiendo los nutrientes que se filtraron, o sea, los que necesitamos se reabsorben y los que no necesitamos no se reabsorben o incluso se pueden secretar, ahora ya vamos a ver. Entonces, a través de la arteria renal, como nos dice, va a llegar la sangre a los riñones y acá en las nefronas, entonces en los corpúsculos, se genera el filtrado de la sangre donde se retiran los desechos tóxicos, además de agua, electrolitos y nutrientes. Y luego la sangre, ya una vez que está filtrada, sale a través de la vena renal. Entonces, es decir, acá entra sangre con metabolitos que tenemos que depurar y acá ya sale la sangre depurada, más allá de que esté oxigenada o desoxigenada, eso no importa, sino que acá estamos hablando en cuanto a niveles de elementos de desecho o metabolitos de desecho que nosotros vamos a eliminar. Si bien entra sangre arterial con desechos, sale sangre venosa sin esos desechos metabólicos, más allá de que lleva el dióxido de carbono. Entonces, esa sangre que es filtrada en las nefronas, o sea, va a perder bastante agua a este nivel, pero a medida que va circulando la sangre a través de todo este conjunto de túbulos, de los distintos los túbulos colectores, etcétera, el agua va siendo reabsorbida, lo mismo que los nutrientes y los electrolitos esenciales. Lo que queda dentro son las sustancias que fueron extraídas de la sangre y que son eliminadas a través de un medio acuoso, es decir, conteniendo agua. Y eso es lo que va a formar lo que se llama la orina. Entonces, también tiene una función depuradora porque permite excretar sustancias, que como estamos viendo, pero además tiene una función reguladora, ya que nos ayuda a mantener constantes los niveles de agua en nuestro organismo, así como de los electrolitos o las sales minerales, el sodio, el potasio, el cloro y el bicarbonato y sobre todo también los protones, el pH sanguíneo se mantiene, o sea, es regulado gracias a la función del riñón. Bien, entonces, para que se forme la orina tienen que ocurrir tres procesos fundamentales. Por un lado, la filtración glomerular que ocurre en el corpúsculo renal. Y luego, en los túbulos renales va a ocurrir la reabsorción tubular, es decir, de esto que fue filtrado, una parte, la reabsorción implica un proceso de transporte de líquidos y electrolitos y sustancias desde el túbulo renal hacia la sangre y también de secreción tubular desde la sangre hacia el líquido tubular. O sea, estos son los tres procesos que ocurren en la nefrona. En el glomérulo siempre ocurre la filtración glomerular y en los túbulos ocurre reabsorción y o secreción. Eso va a depender del tipo de túbulo que ahora lo vamos a analizar un poquito más en detalle. Lo que queda de la tasa de filtración más la reabsorción más la secreción es la orina, que son los productos de desechos diluidos o solubilizados en un medio acuoso que viene a ser la orina. Y por lo tanto, de lo que se filtró, que es aproximadamente el 99% se reabsorbe y solo un 1% es lo que se elimina. Es decir, que si nosotros no reabsorbiéramos, en realidad perderíamos demasiado líquido y moriríamos deshidratados. Entonces, bueno, los glomérulos o las nefronas cumplen con esta función. Y para cumplir con estas funciones realizan tres procesos fundamentales: filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. El primero entonces de estos procesos es la filtración glomerular. Ocurre entonces en los corpúsculos renales. Estos corpúsculos renales entonces están formados, bueno, por el glomérulo o los capilares glomerulares y lo que se llama la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman es donde se va a recibir entonces el ultrafiltrado.
Fijémonos entonces que acá la cápsula esta de Bowman tiene la cápsula glomerular tiene una capa que se llama parietal, que está formada por células planas, y una capa visceral, que son estas células que se llaman podocitos, que están rodeando a los capilares glomerulares. Estos capilares glomerulares tienen algunas particularidades, ya que se dice fenestrados, es decir, tienen poros por donde puede salir el líquido, una membrana basal con una carga negativa que impide la salida de proteínas con carga negativa, y además esta capa parietal de los llamados podocitos, de células que recubren entonces de la cápsula de Bowman o de la cápsula glomerular, que también al tener estos pies chiquititos, por eso se los llama podocitos, estas pequeñas proyecciones que están interdigitadas, generan espacios muy estrechos por donde puede pasar el líquido. Entonces, este líquido, o sea, son ranuras por donde pasan moléculas pequeñas, pero no pueden pasar moléculas grandes tales como las de las proteínas. Sí pasan los iones o moléculas pequeñas como el lactato, la urea, el bicarbonato, todas esas sustancias más pequeñas, pero las proteínas no pueden pasar. Por lo tanto, la arteriola deferente viene la sangre arterial, que va a pasar, entonces se capilariza, a través de esos capilares va a perder parte de ese líquido con sus componentes más pequeños, y en esta arteriola eferente sale una sangre ya más concentrada, con menos líquido, pero conteniendo las proteínas. Pero igual mantiene líquido, pero a lo largo de todo el día esta sangre está pasando por todos los glomérulos de nuestro cuerpo, generan un filtrado que es aproximadamente de 180 o entre 150 en la mujer y 180 litros por día para nosotros, es decir, la cantidad de sangre que se filtra, y fíjense que tenemos entre 5 y 6 litros de sangre en nuestro cuerpo, por lo tanto la sangre que pasa por el riñón está siendo filtrada varias veces al día. De esos 150, 180 litros, el 99% se reabsorbe en los túbulos de la nefrona, por lo tanto eso quiere decir que solo se está perdiendo entre 1 y 2 litros de orina por día. Es decir, nosotros no estamos haciendo una orina de 100 litros por día, porque no es lo que consumimos, sino que es acorde a lo que nosotros ingerimos, a nuestra ingesta de agua, que es aproximadamente 2 litros de agua por día. Otras de las estructuras que vamos a encontrar en el glomérulo, vamos a ver que hay una parte de la rama ascendente del asa de Henle, que es uno del túbulo, o sea, de los túbulos que continúan luego de la nefrona. Cuando asciende pasa cerca de las estructuras de la arteriola aferente, fundamentalmente hace contacto con la arteriola aferente, y en esta zona donde hacen contacto las células epiteliales del túbulo de la rama ascendente del asa de Henle se ensanchan, lo que se llama la mácula densa. Entonces esta estructura es lo que se va entre la mácula densa y las células yuxtaglomerulares, forman una estructura que se llama el aparato yuxtaglomerular, que se encarga de regular también la presión arterial y el flujo de sangre a través de estas arteriolas y del capilar glomerular, es decir, regula la tasa de filtración renal. O sea, la tasa de filtración renal en parte va a depender de la cantidad de sangre que está entrando al glomérulo. Imagínense que si las células de esta arteriola aferente se contraen, va a entrar menos sangre y va a haber menos filtrado glomerular. Por el contrario, si las células musculares lisas se relajan, se dilata entonces la luz de esta arteriola aferente y va a entrar más sangre al glomérulo, con lo cual va a haber mayor tasa de filtración glomerular. A ver, bueno, acá era un poco, les vamos a mostrar después, esto era para que vean que el epitelio del capilar glomerular tiene fenestraciones, tiene poros, es como un colador, entonces que son poros chicos por donde se pueden pasar componentes pequeños del plasma, como decíamos, electrolitos, sustancias pequeñas, la glucosa incluso pasa.
Luego tenemos la lámina basal, que está por fuera de todo endotelio, que tiene una carga negativa y va a impedir la salida de proteínas grandes. Y luego también tenemos la membrana que queda entre los pedicelos de los podocitos, que están rodeando entonces a la membrana o a la lámina basal del glomérulo, y que esto impide la filtración de proteínas de tamaño intermedio. Entonces, por esta no pasan las grandes y por esta no pasan las intermedias. Por lo tanto, entonces, casi todas las proteínas quedan retenidas dentro del capilar glomerular. Ponemos un poquito para atrás. Entonces, fíjense que en esta zona es donde se va a filtrar la sangre. O sea, prácticamente, una gran parte del líquido que está atravesando, del plasma sanguíneo que está pasando por estos capilares, va a salir y se va a juntar entonces en el espacio, en este espacio capsular. Porque acuérdense que entonces la cápsula de Bowman es como un cáliz, que donde encaja el glomérulo, con esta capa parietal y esta capa visceral, y en esta zona entonces cuando atraviesan estas paredes en el glomérulo, el líquido queda contenido en el espacio capsular y de acá va a drenar hacia la primera parte del sistema de túbulos, que es el túbulo contorneado proximal. Es decir, que el ultrafiltrado del plasma sale hacia el túbulo contorneado proximal. Acá un poquito para que veamos entonces cómo es que se forma la orina. Entonces, primeramente, luego del proceso de filtración que ocurre en el corpúsculo renal, vamos a ver que la orina comienza a circular por el túbulo contorneado proximal, luego por el asa de Henle, porción descendente, luego porción ascendente, y luego viene la porción del túbulo contorneado distal, que tenemos una porción proximal y una porción final, y luego el túbulo colector. Se distinguen en estas dos partes, ya que vamos a ver que tienen funciones un poco distintas en cuanto al manejo de los líquidos. Entonces, una vez que se produjo el filtrado glomerular y pasa a el túbulo contorneado proximal, ahí vamos a ver entonces que ocurren distintos procesos. En el corpúsculo renal, el filtrado, fíjense que la tasa de filtración glomerular es de 105 a 125 mililitros por minuto. Por eso que decíamos que en un día para el hombre, esto es para la mujer, 105 va a haber 150 litros por día, mientras que el hombre va a tener un volumen de filtración de 180 litros por día. Y este líquido se dice es isotónico, es decir, tiene la misma osmolaridad que tiene el plasma. Acá se filtra el agua y todos los solutos presentes en la sangre, excepto las proteínas, es decir, los iones, la glucosa, los aminoácidos, la creatinina, un producto de desecho del músculo, y el ácido úrico, que son productos de desecho de los nucleótidos, del ATP y del ADN y el ARN, esos nucleótidos que están formándolo, son filtrados en este corpúsculo renal. Y acá la filtración de qué depende entonces de las presiones hidrostáticas de la sangre glomerular, que es de 55 milímetros de mercurio, y a esta presión, que es de salida de 55, se le opone la presión hidrostática capsular, es decir, la presión que ejerce el líquido dentro de la cápsula glomerular, la presión osmótica coloidal, es decir, de la sangre, es decir, las proteínas que quedan en la sangre, que es de 30 milímetros de mercurio, esta de 55 milímetros, de 15 milímetros de mercurio, es decir, que estas dos se oponen a la presión hidrostática de la sangre, o sea que 30 más 15 es 45, en definitiva tenemos que la presión neta de filtración es de unos 10 milímetros de mercurio. Entonces esos 10 milímetros de mercurio de presión neta hacen que el líquido salga hacia el espacio capsular y de acá se genera entonces ese ultrafiltrado del plasma. Y de esta manera entonces comienza el proceso. Recordemos entonces que en esta parte no quedan proteínas en este ultrafiltrado, pero sí queda agua, iones, glucosa, aminoácidos, ácido láctico, creatinina, ácido úrico, bueno, y todo tipo de ion pequeño que ande dando vuelta. Luego entonces sigue ese líquido, va a continuar ahora por el túbulo contorneado proximal. O sea, el filtrado glomerular, ahora al pasar por el túbulo contorneado proximal, va a sufrir cambios. Y ya no es el filtrado glomerular, pasa a ser el líquido tubular. En este ocurren procesos de reabsorción
y de secreción. Es decir, reabsorción, las sustancias que están dentro del túbulo van a pasar a la sangre y en la secreción sustancias de la sangre van a ser secretadas hacia el túbulo. En este fíjense que el agua, el 65% se reabsorbe por un proceso de ósmosis, es decir, que el agua pasa hacia el líquido intersticial, ya que va a haber mayor concentración, o sea, menor concentración de agua afuera, por lo tanto va a pasar, o sea, o va a haber mayor cantidad de solutos en el líquido intersticial. Entonces, eso quiere decir que se mueve por ósmosis el agua, trata de diluir esos componentes del líquido intersticial. Y eso se debe a qué? A que se mueve el sodio, a que se mueve el potasio, se mueve el cloruro. Fíjense que un 65% del sodio es reabsorbido a través de las bombas de sodio-potasio y de cotransportadores y contratransportadores. El sodio puede ser cotransportado con glucosa o contratransportado con respecto a los protones. El potasio va a pasar por difusión facilitada, la glucosa 100% es absorbida o reabsorbida en el túbulo contorneado proximal a través de cotransportadores y difusión facilitada. Los aminoácidos, el 100% es reabsorbido por cotransportadores en esta parte, en el túbulo contorneado proximal. El cloruro, un 50% es reabsorbido. El bicarbonato, entre un 80 y un 90%, difusión y difusión facilitada. La urea, un 50% es por difusión facilitada. La urea se forma a partir de el amoníaco o el amonio que surge a partir de la desaminación de los aminoácidos. Es decir, cuando se están rompiendo aminoácidos para generar, por ejemplo, glucosa por gluconeogénesis, parte de eso entonces va a generar urea, o porque hay un proceso de ruptura de proteínas y no se están recuperando. Bien, entonces, y también el calcio y el magnesio, de manera variable, son reabsorbidos en el túbulo contorneado proximal por difusión. Y también en este túbulo va a haber secreción hacia la orina de protones, esto es variable, va a depender de los contratransportadores, de las señales hormonales que se generen. El amonio también es variable, aumenta en caso de acidosis, o sea, mientras más ácidos hay, más amonio se secreta. La urea también es variable, va y sale por difusión. La urea es bastante liposoluble, así que puede atravesar las membranas. La creatinina se secreta en pequeña cantidad y nos va a decir que en este extremo final, o sea, cuando estamos terminando el túbulo contorneado proximal, el líquido sigue siendo isotónico. ¿Por qué? Porque los electrolitos que son reabsorbidos también le sigue el agua. Es decir, yo retiro electrolitos y también retiro agua. Y eso genera que el líquido que está quedando acá es un líquido isotónico, con la misma tonicidad que tenía el filtrado original. Pero ya la composición es distinta. Fíjense que acá habíamos filtrado y había un montón de sodio, potasio, glucosa, y ya al finalizar el túbulo contorneado proximal, este líquido no es el mismo que el líquido glomerular, ya que no contiene nada de glucosa en condiciones normales, nada de aminoácidos, muy poco sodio, algo de potasio, también y urea, un poco de urea, o sea, no es la misma cantidad que se había filtrado. Y además se le agregaron protones, o sea, se lo acidificó. En el siguiente serie de tubos, que es el asa de Henle, que es la parte descendente y la parte ascendente, esta en general acá ya empezamos a ver que los líquidos, la tonicidad de los líquidos empieza a cambiar, ya que no son tan permeables al agua como lo eran en las otras zonas de los túbulos. O sea, una zona es permeable y la otra no es permeable. Existe un proceso de reabsorción fundamentalmente de agua, un 15%, sodio entre un 20 a un 30%, el potasio lo mismo, cloruro un 35% se reabsorbe en estas partes, el bicarbonato también, ¿sí? Y también calcio y magnesio. Mientras que se va a secretar acá fundamentalmente la urea. Entonces hay un reciclado, hay como una recirculación de la urea desde este túbulo colector hacia el asa de Henle. Y este es un mecanismo que va a permitir este movimiento de urea, permite que la orina, por ejemplo, sea más concentrada o diluida que el líquido extracelular, ¿sí? Entonces este movimiento de contracorriente, se dice, de la urea, ayuda a que se generen una orina, puede ser concentrada o una orina diluida.
que de otra forma no se podría lograr. Entonces, cuando el líquido termina el asa de Henle, vamos a ver que el líquido ahora es hipotónico, es decir, va a tener en vez de 300 miliosmol por litro, va a tener entre 100 y 150 miliosmoles por litro. Es decir, tenemos menor cantidad de solutos y mayor cantidad de agua. Eso se debe a que hubo una reabsorción diferencial. Ahora no hubo una reabsorción osmótica de agua, sino que se reabsorbieron algunos electrolitos, pero el agua no pudo ser reabsorbida. Por lo tanto, queda un líquido hipotónico con respecto al líquido extracelular. La siguiente etapa entonces sería parte de túbulos. Lo que se continúa es el túbulo contorneado distal, la porción inicial, en donde solamente hay procesos de reabsorción, algo de agua, acá vuelve a ser permeable el agua, por ósmosis se reabsorbe y sodio, cloro y calcio, está una pequeña parte de lo que quedaba de sodio y de cloro, fíjense, cloruro de sodio, sodio y cloro, y calcio, que acá va a depender este calcio de la hormona paratiroidea. Es decir, acá empieza a haber células que son capaces de responder a la hormona tiroidea, a la paratiroidea, perdón, a la PTH, para que se retenga calcio, y recuerden que se retenía calcio y se eliminaban fosfato. Y luego tenemos la porción final del túbulo contorneado distal y del túbulo colector, donde tenemos reabsorción de agua, un 5 o 9%, sodio, una muy pequeña cantidad, bicarbonato variable, depende de la secreción de protones, acá hay una relación entre los protones y el bicarbonato, y la urea, que va junto con el reciclado con este asa de Henle. Y se secretan potasio, es decir, que el potasio desde la sangre va a pasar a los túbulos, y protones desde la sangre a los túbulos. Entonces, esto ayuda a mantener el pH sanguíneo, es decir, si hay un exceso de protones, el pH tiende a bajar, entonces ese exceso de protones va a ser eliminado por el túbulo, en los túbulos colectores y el túbulo contorneado distal, y el potasio, que depende de la ingesta. O sea, si estamos ingiriendo demasiado potasio, el exceso de potasio entonces se elimina a través de, o sea, en estas zonas de los túbulos, del túbulo contorneado distal y del túbulo colector. Vamos a ver entonces ahora cómo está regulada la función de las nefronas a través de las hormonas. Es decir, hay hormonas que actúan sobre las nefronas para regular este proceso de reabsorción de agua y de distintos solutos. Tenemos 5 hormonas que van a afectar el funcionamiento o la reabsorción y la secreción tubular. Entre ellas está la angiotensina 2, la aldosterona, la vasopresina, la hormona antidiurética, el péptido natriurético atrial y la hormona paratiroidea. Entonces, la primera de ellas es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se genera a partir de la disminución de la concentración de sodio, de la presión arterial, o cuando hay un estímulo simpático sobre las células del aparato yuxtaglomerular, que ya vimos que están ahí entre las zonas de la, a ver si la tengo acá, de la mácula densa que veíamos y las arteriolas aferentes, esa zona que tenemos engrosada las células del asa de Henle y las células del aparato yuxtaglomerular. Entonces detectan esos cambios y liberan la hormona, la renina. Entonces esa renina, o sea, liberada por este aparato yuxtaglomerular, va a convertir el angiotensinógeno que está en circulación, que es generado por el hígado, en una hormona, en la angiotensina 1, que también sigue siendo otra prohormona. Esta luego es transformada por la enzima convertidora de angiotensina, la ACE, o también se la llama ECA en inglés, y esa transforma la angiotensina 1 ahora sí en la hormona activa, que es la angiotensina 2. ¿Sí? Entonces la angiotensina 2, por un lado, genera vasoconstricción y aumento de la presión arterial. Entonces, por un lado, entonces va a disminuir la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque va a generar vasoconstricción a la altura de
de las arteriolas aferentes. Por otro lado, genera reabsorción de sodio y cloro y de agua en el túbulo contorneado proximal. Entonces también actúa a esta altura, túbulo contorneado proximal, promoviendo mayor reabsorción de sodio, cloro y agua. Y por otro lado, estimula, o sea, en la corteza suprarrenal va a generar la angiotensina, entonces que se libere, aumenta la presión arterial en la zona glomerular, va a llevar a que se libere la aldosterona. ¿Sí? Entonces, la aldosterona es la que ahora va a actuar sobre en los túbulos colectores para que reabsorban más sodio y cloro y secreten más potasio. Entonces esto va a hacer que finalmente se reabsorba mayor cantidad de agua. A ver, tenemos acá entonces en los túbulos contorneados se promueve la reabsorción de sodio, cloro y agua, y promueve la secreción entonces de potasio. Por otro lado, bueno, acá estamos viendo lo que es el aparato yuxtaglomerular, donde tenemos tres tipos de células: las células yuxtaglomerulares, que son las que están acá, en las que se ven en, dice, bueno, el número 6, perdón, estas de acá. Las células de la mácula densa, que son estas que están en 7, que vemos acá, estas las células yuxtaglomerulares. Y por último, las células mesangiales extraglomerulares, que son estas 5B, que son células que ayudan también a regular la cantidad de sangre que está circulando, que acá también vemos célula mesangial y célula mesangial. Las células mesangiales también se contraen y regulan la cantidad de sangre que está pasando por las distintas zonas de los capilares glomerulares. Bien, la segunda entonces, bueno, la angiotensina entonces por un lado tiene acción propia, promueve la vasoconstricción a la altura de las arteriolas aferentes. Dijimos que al nivel del túbulo contorneado proximal promueve la reabsorción de sodio y de cloro y además genera la liberación de aldosterona en la corteza suprarrenal, en la zona glomerular, actúa sobre la corteza suprarrenal y promueve la liberación de aldosterona, que la aldosterona va a actuar sobre los túbulos colectores para que reabsorban más sodio, cloro y secreten potasio. Y de esta manera también se reabsorba más agua y aumenta la presión arterial. La otra de las hormonas que vamos a encontrar, entonces fíjense que la aldosterona nos dice disminuye la pérdida de agua y sodio en orina, menor volumen de orina, aumento de la volemia y de la presión arterial. La vasopresina va a generar vasoconstricción, aumento de la presión arterial, mayor retención de agua en el riñón, menor volumen de orina, o sea, aumento de la volemia y de la presión arterial. ¿Sí? Entonces esta es otra de las funciones que tiene la vasopresina. Recordamos que es liberada por la neurohipófisis o el lóbulo posterior de la hipófisis, y esta hormona actúa a nivel del túbulo contorneado distal y el túbulo colector, ¿sí? Generando una mayor reabsorción de agua. Es decir, esto genera o promueve la inserción de canales de agua a esta altura, las llamadas acuoporinas, y esas acuoporinas van a hacer que el agua ingrese o vuelva hacia la sangre, hacia la circulación sanguínea en el riñón. De esta manera entonces el volumen de orina se reduce y aumenta la volemia. Hay que tener en cuenta que aún en ausencia de agua, o digamos en un estado máximo de deshidratación, cuando no queremos perder agua, o sea, cuando hay la máxima concentración de hormona antidiurética o de vasopresina, de todas formas siempre se forma un volumen mínimo de orina que es de más o menos entre 400 y 500 mililitros por día. Es decir, el mínimo que se acepta que se puede producir es de 350 mililitros por día de una orina muy concentrada. Esto se debe a que en esas condiciones, cuando estamos muy deshidratados, imagínense que no podemos beber agua por un día, nuestro cuerpo va a querer retener la máxima cantidad de agua, pero aún en esas condiciones nosotros siempre vamos a tener una producción mínima de orina. El mínimo de orina que se produce es de aproximadamente 400 mililitros por día. Es decir, que aún en esas condiciones
tendríamos que generar algo de orina si somos personas sanas. Ahora, en el caso de que no se produzca nada de orina, eso sí ya es una condición patológica, está indicando que el riñón no le está llegando suficiente cantidad de sangre para producir el filtrado glomerular y ya, como les digo, es una condición patológica. Eso se llama anuria, o sea, falta de orina. La otra de las hormonas, habíamos visto el péptido natriurético atrial, entonces es producido en las aurículas y genera vasodilatación y pérdida de sales y agua por la orina, o sea, tiene un efecto contrario a las anteriores, a la aldosterona y a la ADH, aumenta el volumen de la orina y disminuye la volemia y la presión arterial. Esta se libera cuando los aurículas se están llenando demasiado, es decir, cuando hay demasiada sangre en circulación, demasiado líquido en la sangre. Entonces, en ese caso se libera el péptido natriurético atrial, de manera tal que va a actuar aumentando la pérdida de sales y de agua por la orina. De esta manera vamos a tener una orina más voluminosa, con mayor cantidad de agua y más diluida, pero lleva a disminuir la volemia, la cantidad de sangre que tenemos en circulación, y por lo tanto también de la presión arterial. Y me queda la hormona paratiroidea, que también actúa sobre las nefronas, acá no está indicada, pero la función de la hormona paratiroidea, la PTH, actúa a nivel del túbulo contorneado proximal, también en esta primera parte, para que se reabsorba mayor cantidad de calcio hacia la sangre y se inhibe la absorción o la reabsorción de fosfato. O sea, estimula la PTH, estimula la reabsorción de calcio a este nivel del túbulo contorneado proximal e inhibe la reabsorción de fosfato. De esta manera va a haber mayor excreción de fosfato en la orina. O sea, puede haber un aumento, una hiperfosfaturia, un aumento de fosfato en orina. Bien, y de esta manera entonces hemos visto cómo es el control hormonal. Ahora, algunas de las características que tiene la orina. O sea, la orina es el producto final luego de que termina de pasar por el túbulo colector. El líquido que ya es recogido por los cálices menores es la orina. Y acá ya no es procesada posteriormente, sino que simplemente es transportada hacia los sitios de almacenamiento, que es la vejiga urinaria. El volumen de orina es entre 1 a 2 litros en 24 horas, es decir, por día, pero puede llegar a variar dependiendo de la ingesta acuosa fundamentalmente y de sales o no. El color, sabemos, es amarillo o a ámbar, pero va a depender de la concentración de la orina y de la dieta. En general se debe al urocromo, que es un pigmento, o sea, de la degradación de la bilis, y la urobilina, que viene de la hemoglobina. O sea, la bilirrubina, que se libera con las heces, en parte es reabsorbida en el intestino y en parte de lo reabsorbido va a parar a la orina y forma lo que se llama la urobilina. Y otros son algunos pigmentos que vienen de la degradación de la bilis, que también es reabsorbida y es eliminada a través de la orina como urocromo, por eso tiene ese color amarillento. Cuando más concentrada es, más oscura se encuentra, va a ser un amarillo oscuro, pero puede modificar su color que a través de la dieta, las sustancias que ingeramos, los fármacos. Algunos fármacos les otorgan un color muy marcado, y algunas enfermedades pueden modificar su color. Entonces, la transparencia, cuando recién emitimos la orina, esta es bien límpida, pero con el tiempo, o sea, con el paso de las horas, se va volviendo turbia, opaco, después de un cierto periodo. Esto se debe a que empiezan a desarrollarse bacterias o a crecer bacterias que normalmente están presentes en muy baja cantidad, pero cuando la orina, ya se la deja un tiempo, empiezan a crecer estas bacterias y le van dando ese aspecto turbio. El olor es levemente aromática, sí, pero va juntando o adquiriendo un olor amoníaco después de cierto tiempo, ya que recordemos que tenemos urea y esta también va siendo metabolizada por las bacterias que a su vez van desarrollando, liberando amoníaco que le da ese olor característico. Algunas personas, cuando comen alguna sustancia como el espárrago, pueden generar o tener un olor característico debido a la presencia de algunos compuestos, como se llama el metilmercaptano. El pH generalmente es ácido o levemente ácido, va entre 4,6 a un pH alcalino a 8. En promedio es 6, o sea, en promedio suele ser ácido, levemente ácido. Varía en forma significativa, depende de la dieta, ¿sí? Si consumimos una dieta hiperproteica, tiende a ser ácido. Pero cuando hay dietas vegetarianas o mayor cantidad de
de verduras, aumenta su alcalinidad. Y después la densidad es la relación que tiene entre el peso de un volumen de la sustancia y el peso del mismo volumen del agua. O sea, la densidad que va a tener la orina, es decir, si es más pesada o no que el agua, depende de la cantidad de solutos que tenga. Entonces puede variar de 1,001, que es un poquito más densa que el agua pura, a 1,035, que ya es bastante más densa que el agua pura. Esto se debe a la cantidad de solutos que tiene. Mientras más solutos tenga, más densa va a ser la orina y además puede ser que esté más concentrada, por supuesto. Sí, entonces, bueno, estas son algunas de las características físicas que tiene y presenta la orina. Bien, desde la pelvis renal entonces vamos a ver que la orina va a pasar desde la zona de la pelvis hacia los uréteres. Entonces los uréteres conectan el riñón o la pelvis renal con la vejiga urinaria. Entonces estas salen de cada uno de los riñones, son dos uréteres y como les digo comunican esa pelvis renal con la vejiga. Y son estos tubos finos y largos de aproximadamente unos 25 a 30 centímetros de largo, con un diámetro variable que puede ir entre 1 a 10 milímetros, es decir, los uréteres tienen una pared gruesa con una luz bastante chica. Vamos a ver que en esas paredes están formadas por tres túnicas, una túnica externa de tejido conectivo que está rodeando el uréter y va desde su inicio hasta el final, por lo cual van a transcurrir los vasos y los nervios del uréter o los uretéricos. Luego tenemos la túnica muscular media que está formada por fibras musculares lisas. Unas son longitudinales y otras son circulares, al igual que las del intestino, pero en este caso están en este caso lo que quería decir es que las fibras musculares, las longitudinales son internas y las circulares son externas, al revés de lo que ocurre en el tubo digestivo, donde las circulares son internas y las longitudinales son externas. O sea, tenemos longitudinales internas, es decir, que van de hacia arriba hacia abajo, y las circulares que están rodeando la pared del uréter son externas. Estas generan también un movimiento peristáltico a lo largo de toda la longitud del uréter, que va moviendo la orina, que es transportada a través del uréter. Luego tenemos la túnica mucosa interna, que tiene un epitelio de transición con una con una lámina propia, que es tejido conectivo con gran presencia de fibras elásticas. Y esto es bueno porque se adapta a un tubo o a un conducto que puede variar dependiendo del volumen de líquido que esté fluyendo a través de él. Es decir, eso permite este epitelio de transición más las fibras elásticas que el uréter se pueda extender para acomodarse a un mayor paso de líquido por él, o sea, una mayor cantidad de orina que se está formando. Entonces, el uréter, o sea, las capas musculares lisas se van contrayendo de manera rítmica, generando las ondulaciones peristálticas desde la zona superior, desde la pelvis renal hacia la vejiga. Entonces, de esta manera, en este sentido, hace que junto con lo largo que es este conducto, lo estrecho que sea, vieron que les dije que la luz es bastante chica, la del laminato uretérico y la acción de estas fibras circulares impiden que la orina vaya desde la vejiga hacia el uréter. O sea, la orina fluye desde el uréter hacia la vejiga, pero no en sentido contrario. Y esto se debe entonces a esas ondas peristálticas que van en un solo sentido, desde arriba hacia abajo, y a esas fibras circulares, más que el uréter es muy fino, la luz del uréter, y que es un conducto bastante largo. Puede ocurrir en algunas veces cuando hay infecciones renales en el riñón, o sea, eso se debe a que las bacterias han logrado colonizar parte de la vejiga y luego van ascendiendo por los uréteres hasta llegar al riñón. O sea, eso es una infección ascendente, se dice, en la cual, por eso las bacterias van subiendo por el conducto ureteral hasta llegar al riñón, pero antes tienen que haber colonizado la vejiga. Bien, entonces, estos son los uréteres que conectan con la vejiga. La vejiga entonces es un órgano que se encarga de almacenar la orina hasta que tengamos ganas
o se junte suficiente cantidad de líquido desecho de la orina como para que sea expulsada a través de la micción. Por eso se dice es un receptáculo músculo-membranoso, o sea, tiene una membrana y tiene una capa muscular o tres capas de tejido muscular liso. Su función fundamental es la de recoger la orina a medida que va descendiendo por el uréter y conservarla hasta que tengamos la necesidad de orinar a través del proceso de lo que se llama la micción. Vamos a ver que la vejiga está situada entre el peritoneo y el suelo pélvico, en la pelvis. En la mujer se la encuentra por delante de la vagina y por debajo del útero, y en el hombre está por frente del recto. Cuando está vacía es como un saco desinflado, pero cuando se llena ya tiene una forma más redondeada, con una forma de cúpula que se va extendiendo, bueno, y en algunos casos presiona un poco en la mujer sobre el útero y en el hombre sobre los órganos adyacentes, pero y también toda esa presión que se va generando a medida que se va llenando es lo que empieza a generar lo que sería el reflejo de micción. Acá nos dice está envuelta por tejido conectivo laxo, o sea, en la parte superior tiene la serosa del peritoneo. Su pared está compuesta por músculo, tres capas de fibras musculares dispuestas en distintos sentidos, que se lo llama el músculo detrusor. Entonces, estos músculos detrusores en sí generan un esfínter interno que es involuntario, es decir, un esfínter de tejido muscular liso, que por lo tanto no está bajo el control consciente. La mucosa, y después tiene una capa interna que es la mucosa, que está formada también por epitelio de transición. Entonces tenemos una capa muscular media, una mucosa interna y un tejido conectivo laxo externo. El músculo detrusor está formado, bueno, ya decía, por tres capas, entonces tiene una capa longitudinal interna, una capa circular externa y después en la zona más baja vamos a encontrar una longitudinal externa, o sea, tiene una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. ¿Sí? Entonces, este músculo, cuando viene el reflejo de la micción, se contrae de manera tal que impulsa o aumenta la presión dentro de la vejiga, se relaja el esfínter muscular, o sea, ese esfínter involuntario. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora vamos a ver, pero se requiere también, hay un esfínter voluntario formado por músculo liso que está ubicado en la uretra. En la uretra vamos a encontrar entonces ese segundo esfínter que, bueno, es el que nosotros controlamos de manera voluntaria cuando a veces tenemos ganas de hacer pis y no sale ese pis porque nosotros estamos reteniendo esfínteres. Bueno, ahí se debe, entonces ahí vemos el control voluntario. Pero si la orina sigue llenando la vejiga y sigue aumentando la presión dentro de la vejiga, ya llega un punto en el cual todos los esfínteres se relajan y la orina va a salir sí o sí de manera, podríamos decir, involuntaria o refleja. Entonces la micción se da cuando la vejiga ha acumulado más o menos medio litro de orina, y ya cuando, por más que aumentemos, o sea, sigue llegando nueva orina, y esa orina genera un aumento considerable de presión de la vejiga. Entonces se va a poner en juego un mecanismo que facilita la evacuación, el reflejo de micción. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos receptores de distensión que detectan que el músculo se está distendiendo, o el tejido, y eso lleva a impulsos nerviosos que van a llegar a la región baja de nuestra columna, la región sacra de la médula espinal, y acá se excitan fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo parasimpático que hacen que se contraiga la pared de la vejiga y que se abra el esfínter interno. Entonces, por otro lado tenemos transmisión nerviosa hacia los centros superiores en el cerebro, que nos va a llevar a generar un deseo, dice, consistente de orinar, es decir, vamos a tener ganas de hacer pis. Y esto va a hacer que se abra de manera voluntaria el esfínter externo, dando salida a la orina. Ahí se genera el proceso de micción. Como decimos, hay un reflejo de micción que está mediado por el sistema nervioso parasimpático. Entonces la distensión de las paredes de la vejiga hace que se estimulen o se activen estos centros o estas terminales nerviosas que
a través del sistema nervioso parasimpático generan la contracción del músculo liso y la apertura del esfínter interno involuntario. Y luego a su vez hay impulsos nerviosos que viajan hacia centros superiores que nos dan el deseo de orinar, y a través de esos impulsos nosotros mandamos conscientemente o relajamos conscientemente el esfínter externo, con lo cual se va a producir la salida de la orina a través de la presión que están ejerciendo las fibras musculares lisas que se están contrayendo, y además, bueno, también puede colaborar en esto parte de los músculos del abdomen. Cuando se contraen ayudan a que salga con mayor fuerza la orina. Pero en sí la fuerza de salida de la orina va a estar dada por la contracción de las fibras musculares lisas de las paredes de la vejiga. Y bueno, y finalmente nos queda la uretra, es el conducto que, bueno, ya vamos a ver bien en las próximas clases cuando veamos el aparato reproductor masculino y femenino, pero la uretra entonces es ese conducto final que sale entonces desde la vejiga urinaria. En la mujer es bastante más corta, mide alrededor de 4 centímetros, mientras que en el hombre puede llegar a medir, o mide hasta 20 centímetros. La mujer es un único conducto, o sea, es un conducto que cumple una única función, que es la salida de la orina, mientras que en el hombre esa uretra está compartida con el aparato reproductor, ya que la uretra permite tanto la salida de la orina como la del semen, o sea, que es producido durante el acto sexual. Entonces ahí es compartida la función de la uretra, pero en la mujer no. La uretra cumple la función solamente de transportar la orina. Y bueno, como le digo, la mujer es mucho más corta y permite la salida en la zona. En la mujer la uretra se localiza, o sea, en la zona de la, o sea, entre la zona del clítoris y la vagina, es decir, es un orificio que se abre entre el clítoris y la vagina, mientras que en el hombre la uretra termina en la punta del pene, o sea, ahí permitiendo la salida, bueno, a través de el pene del órgano masculino, mientras que en la mujer va a ser directamente la salida al exterior, es a la altura de bueno, por eso la uretra femenina se abre, o sea, el orificio uretral externo desemboca en el piso de la pelvis femenina. Bien, de esta manera nos queda ver entonces cómo es que las actividades, o sea, cómo se coordinan las actividades de los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio y renal para generar la homeostasis del cuerpo, es decir, porque vamos a ver que de esta manera, o sea, el sistema circulatorio lleva los nutrientes que son absorbidos a través del sistema digestivo o del oxígeno que es absorbido en el sistema respiratorio para que se puedan generar todas las funciones vitales, y de esta manera además estas funciones vitales generan desechos celulares, además que nosotros a través de nuestra dieta podemos ingerir sustancias que no son necesarias para nuestro organismo, pueden ser dañinas y entonces tienen que ser eliminadas, ya sea a través del sistema excretor, del sistema renal, o también puede ser a través de las heces si no es absorbido, o a través de la bilis. Pero en general vamos a ver que de la sustancia que nosotros absorbemos a través del sistema digestivo y del aire a través del sistema respiratorio, esto es llevado, o sea, se integran a través del sistema circulatorio que transporta esos nutrientes, ya sea gaseosos o sólidos, ingeridos o inhalados a través de todo nuestro organismo, y nuestro organismo va a ir entonces, las células, los nutrientes van a cumplir sus funciones y la célula va a generar compuestos o metabolitos de desecho que no son necesarios para el cuerpo y tienen que ser eliminados. Y de esta manera entonces el sistema circulatorio no solamente lleva los nutrientes y el oxígeno, sino que además va recogiendo todos los productos de desecho que cuando pasan por el sistema renal entonces van a hacer eliminar algunas de estas sustancias que pueden ser tóxicas para el organismo, como es el caso de la urea. La urea, si va aumentando demasiado,
puede llegar a ser un compuesto tóxico para nuestro organismo, o sea, sobre todo si hay mucho un precursor de la urea que es el amoníaco. De esta manera entonces el sistema renal se encarga de eliminar esos desechos de nuestro organismo a través de la orina. Bien, y de esta manera entonces concluimos con esta clase del capítulo 20 referido al aparato urinario, y en la próxima clase entonces vamos a estar viendo un poco la regulación del equilibrio ácido-base y electrolítico de nuestro cuerpo, el cual tiene mucho que ver con la función del riñón, pero también de otros órganos, de manera que se integran un poco las funciones de varios aparatos de nuestro sistema, o sea, de nuestro cuerpo humano.